Aleluya, maravilloso Rey. Den aplauso a la gloria de Dios. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, bendito Dios. Buenos días, Señor Jesús. Te amamos, Padre precioso. Por favor, bendícenos esta mañana, Señor. Bendice mi corazón, mi alma, mi espíritu. Muchas gracias, Señor, por tus escrituras. Muchas gracias, Padre precioso, por todo lo que le voy a hablar a mis hermanos. Por favor, ayúdame, Señor amado. Dame entendimiento, Padre. Dame sabiduría para hablarle a mis hermanos, Padre. Lo que tú quieres hablarles, Padre precioso. Muchas gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre precioso. La sangre de Cristo tiene poder. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. A veces que ando muy animado, a veces más animado, ¿ok? Pero ande animado, no ande animado, yo tengo una obligación, ¿ok? Y estamos aquí en Refugio de la Esperanza y vamos a hacer nuestro taller esta mañana, ¿ok? Nuestro taller. Más importante de lo que tenemos en nuestra mente o lo que hacemos aquí en Refugio de la Esperanza es enseñar a nuestros hermanos a predicar, ¿ok? Así es que es una predicación, es como una predicación, es una administración, ¿ok? Es la palabra de Dios, ¿ok? A todo lo que da, ¿ok? Bendiciendo nuestras vidas. Ok, vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 21. Es un repaso de todas las cosas que hemos estado, de todo lo que hemos estado leyendo. Es un repaso, ok. Acuérdese, amado hermano, amén. Entre más textos de la Biblia usted tenga, entre más textos va a ser mejor las cosas. Amén. José Antonio, por favor, siéntate, hijo. Sí. Muchas gracias. Efesios 2, 19 a 21. Que estas palabras, ok, acuérdense, estas palabras están buscando una entrada, están buscando estas palabras, están buscando una entrada a tu vida, ok. No te cambia mi predicación, no te cambia la predicación de nadie. Estas palabras van buscando un lugar donde meterse, ok. Y ese lugar se va a meter en su corazón. Tienes interés, vas a empezar a escribir esos textos y después vas a anotar los textos y después lo vas a escribir. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ok, vamos a empezar a leer Efesios capítulo 2, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ok, aquí ya nos está empezando a bendecir. El nombre de Jesús dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, ¿ok? En lo que estábamos nosotros antes, dice, ¿ok? Nuevamente, vamos empezando, ya Dios me va bendiciendo mi vida. Ok, en los que estábamos antes y en los que sigue operando, porque aunque estés aquí, el enemigo puede seguir operando en tu corazón. Aunque vayamos a la iglesia, el enemigo puede seguir operando en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o que podemos ser hijos de Dios y ser desobedientes, y el diablo está trabajando en nuestros corazones. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, el versículo 7 dice, porque Él nos dice, primero dice que el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? El diablo puede estar operando en tu corazón y puede vivir en tu corazón. Me sorprende el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo?
muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ok? Esto estábamos nosotros en las drogas, andábamos nosotros en como sea, pero Dios nos dio vida juntamente con Él. Y entonces llegamos a la gracia, ¿ok? Nuevamente te voy a leer Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! O sea que no nada más nos recogió de las calles, sino que nos hizo renacer por su palabra y nos sentó en lugares celestiales, ¿ok? Nos sentó en un lugar, ¿ok? Donde yo puedo aprender, donde yo puedo cambiar mi conducta, donde yo puedo regenerar mi mente, donde yo puedo renovar mi espíritu a través de leer la palabra de Dios, a través de orar, a través, no de creer en Dios, a través de creerle a Dios. Creerle a Dios me conlleva a una responsabilidad. Creerle a Dios hace que yo me afiance, que yo me afirme, y hace que yo cambie, porque yo mismo te agarro. Ven para acá, José Antonio. Vas a cambiar porque vas a cambiar. Amén. Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu corazón, tienes que cambiar tu conducta, tienes que empezar a aprovechar el tiempo, tienes que sacar. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. ¿Cuál es la voluntad de la carne? Enemistad, truanerías, maldicencias, maleficios. O sea, hablamos de los demás, hablo de mí, hablo de todos. Tengo molestia, no tengo paz en mi corazón, tengo angustia, estoy atribulado, estoy enfermo. Que hay una enfermedad que viene en nuestras vidas porque estamos enfermos, ¿ok? Porque son pruebas de Dios. Pero hay una enfermedad en nuestras vidas que viene por la desobediencia. Pregúntale al rey Saúl. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl fue desobediente con Dios, y dice la palabra de Dios que había un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos en las concupiscencias de nuestra carne. Podíamos fornicar, podíamos adulterar, podíamos hacer todas las cosas que queríamos y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? Ok. Eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo que mirar en qué estado estoy. Ya salí de la carne, ya salí de mis deseos, de mis concupiscencias, ya estoy viviendo en el espíritu, o está operando dentro de mí el espíritu de error, el que opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Aunque eres hijo, pero si eres desobediente, está operando en tu vida. Son espíritus que te atribulan tu vida, ¿ok? Son espíritus, te lo voy a decir para que me entiendas, son espíritus malos que vienen de parte de Dios a atormentar tu vida. Y eso está estipulado, no es para que te espantes, no. Dice la palabra de Dios, dice que para que no nos enalteciésemos de manera alguna, Dios nos dio envió un espíritu que nos abofetee. O sea que nuestra conciencia, ok, el saber que yo estoy mal, eso es lo que me abofetea. El saber que yo puedo obtener algo de parte de Dios, pero que yo tengo una mala conducta, eso es lo que justifica. Cuando yo, o sea, porque si yo quiero algo de parte de Dios, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta lo que yo quiero de parte de Dios? Esforzarse. Me cuesta esforzarme, me cuesta abstenerme, me cuesta, si fornicaba ya no voy a fornicar, si adulteraba ya no voy a adulterar, si decía chismes ya no voy a decir chismes, si decía mentiras ya no voy a decir mentiras, voy a cambiar mi conducta, voy a aprender a sonreír, la palabra de Dios va a entrar en mi vida, Dios me va a empezar a cambiar mi mente, Dios me va a empezar a cambiar mi corazón, voy a dejar de ser una persona volátil, voy a dejar de ser una persona tibia, voy a dejar de ser una persona perezosa, voy a dejar de ser una persona débil, y voy a empezar a fortalecerme en la palabra de Dios, y voy a empezar a creerle a Dios, y voy a afianzarme en Dios, y voy a dejar de hacer todas estas cosas
que acarrean condenación para mi vida, que acarrean la ira de Dios. Mi mala conducta acarrea la ira de Dios en mi vida, y Dios sabe cómo trabajar en mi vida. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío también, y primeramente, y también al griego. Pero gracia, honra y paz a todo aquel que perseverando en la palabra de Dios sigue creciendo. Ok, dice la palabra de Dios en nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Padre precioso, muchas gracias. Dice en el nombre de Cristo Jesús, el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 7 dice que Dios te va a preparar, que Dios te llamó para que tú empieces a vivir en el Espíritu, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que lo que tú no pudiste hacer trabajando, lo que tú no pudiste hacer con tu carrera, lo que tú no pudiste hacer, después lo van a mirar los demás. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir tu vida económicamente, no porque busques la economía, sino porque estás buscando la bendición de Dios, para que en los siglos venideros Él muestre las abundancias y riquezas de su gracia, de su gloria, de dar testimonio Dios en tu vida, de que Él levanta, de que Él restaura, de que Él bendice, de que todas las cosas que tú no pudiste hacer en tu carne, Dios en su espíritu te da todas esas cosas. No nada más es que, no, sabes que yo ya salí de la droga, gloria a Dios, ya salí de la droga, pero voy a empezar a participar de la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios es mi economía, la bendición de Dios es mi mente nueva, mi mente renovada, la bendición de Dios es que soy una nueva persona, y como nueva persona, es una persona sana, una persona restaurada, para enseñar a mis hermanos, ¿ok? Y para ser apto para recibir la bendición de Dios en mi vida. Muchas veces nosotros no estamos aptos para que Dios nos bendiga. Y nosotros le pedimos cosas a Dios, dice, no, si te doy este dinero vas a hacer mal. Si te doy esta esposa, la vas a golpear. Si te doy este esposo, lo vas a maltratar. Si te doy las cosas que tú quieres, te alejan de mí. Así es que no te las voy a dar porque yo soy Dios. Yo sé lo que me conviene y lo que no te conviene. En el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso me quiere decir que Dios me llamó y Dios me está preparando cosas para que yo esté en ellas, como lo es mi iglesia, como lo es el centro de rehabilitación que Dios me va a dar, como son las cosas en las que yo tengo que estar. Esas son las cosas en que yo tengo que preocuparme, reconciliados por medio de la cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. En el nombre de Jesús, ok, me voy a enfocar en el capítulo 2, en el versículo 19 al 22, en el nombre de Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Wow, este versículo está precioso, este versículo está tremendo, dice la palabra de Dios. El versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir advenedizos, amado hermano? Ya no eres cualquier persona, ya no eres creación, ya no nada más eres creación. Ahora eres un hijo de Dios, ¿ok? Y como hijo de Dios, la bendición que hay, la herencia que tú tienes, dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Casi nada, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos templo de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mira, la iglesia, amados hermanos, la iglesia no es la iglesia en la que vamos a servirle a Dios. La iglesia eres tú mismo, ¿ok? Dice la palabra de Dios que nosotros estamos fundados, dice en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? La doctrina de Cristo. Ok, estamos, dice, edificados sobre el fundamento. Quiere decir que ya no eres cualquier persona, ahora eres hijo de Dios, eres ciudadano de Israel, eres por gracia, eres salvo, ya eres salvo. O sea que ya está la herencia para ti, allá arriba la nueva Jerusalén, ok. Y nosotros estamos salvos por gracia, ok. Y ahora, porque tú eres hijo de Dios, ahora tú vas a participar y tú estás ahí en el llamamiento, estás en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas. Quiere decir que ya no eres cualquier cosa, ya no eres pura oreja, hermano. No, tú vas a participar de la gracia, tú vas a participar del amor y tú vas a participar de la misericordia de Dios. O sea que por ser hijo, hermano, ahora tú ya no eres un advenedizo, no eres un extranjero ni un advenedizo, no eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios que Dios escogió, que Dios eligió. ¿Para qué? Para que tú formes parte del fundamento de Cristo Jesús, para que tú formes parte de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, para que tú tomes el lugar que tú tienes que tomar como un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en nombre de Cristo Jesús, versículo Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que tú eres la iglesia, ok, tú eres la iglesia de Dios y Dios está buscando una manera cómo meterse en tu vida, cómo guiar en tu vida, cómo guiar tu corazón, ¿ok? Por eso es necesidad, ¿ok? Donde no hay santidad, Dios no está ahí. Donde hay odio, ahí no se mete Jesús. Tú tienes que ser santo, tú tienes que tener una vida en santidad. Tú tienes que dejar la molestia, tú tienes que dejar de hablar de tus hermanos, tú tienes que bendecir tu vida, tú tienes que bendecir tu corazón. Dios quiere que te edifiques en el edificio de Él. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿ok? Todos somos participantes. Mande. En una palabra, nosotros somos el edificio que se está edificando, que está construyendo, mientras estemos en la palabra, ¿no? Gloria a Dios, eso es. Nos está haciendo una invitación para participar de las cosas de Dios. Ok, voy a llevarlos a otras citas bíblicas. Filipenses 3:20. Vamos a leer el capítulo 3 de Filipenses. No me voy a quedar en el 20 porque necesito que entiendas todo esto. Prosigo al blanco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuántos dicen amén?
Yo digo amén, yo digo aleluya, yo digo gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, porque no somos judíos. Dice, pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿En qué nos gloriamos? En las Escrituras, en hablar de Él, en el crecimiento que Dios nos ha dado, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida del amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es, wow, aquí está bien tremendo este versículo 9. Dice el versículo 9, el apóstol Pablo les está hablando a ellos, les está diciendo, mira, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque si alguno de ustedes tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida, y aún todo lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y le dice, aquí en el versículo 9, dice el versículo 9, en el nombre de Jesús, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, no teniendo la doctrina que yo tenía, que era la doctrina de Moisés, dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la justicia, lo que los justificaba era la ley, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Se acabó. ¿Qué está diciendo? La ley se acabó. Eso es lo que le está diciendo. No teniendo confianza en mí mismo, no seguir viviendo en la ley, en la justicia que es por la ley, sino en la justicia que es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, no por obras de la ley. Amén. Wow. Qué tremendo, qué precioso, qué bendito, amén, qué bendición es la palabra. Dice en el nombre de Jesús, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder. Wow, ahí está bien tremendo, va más allá. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de que me prepare, de que lea la Biblia, de que predique a Jesucristo resucitado. Aleluya. Dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo este hombre, qué tremendo este apóstol Pablo, hermano. Él estaba diciendo, él viene siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, y él venía diciendo, el apóstol Pablo le venía diciendo, y a nosotros nos es concedido no nada más creer en Jesucristo, sino también nosotros padecer por Jesucristo, como padeció Jesucristo, como padeció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo aquí, por si todavía, dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de ¿qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Wow, o sea que el apóstol Pablo decía, pues si a mí también me van a crucificar, que me crucifiquen. El apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida y decía, bueno, si Jesucristo murió por nosotros y si yo también tengo que morir, pues entonces yo voy a ser un segundo Jesucristo. Esa era la fe que este hombre tenía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es de la manera que vamos entendiendo, amados hermanos. Dice el versículo 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección. Primero dice el 10, el 10 está bien tremendo, dice.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, estamos hablando esta mañana, estamos hablando, amados hermanos, de la ciudadanía. Estamos hablando de nuestra ciudadanía, estamos hablando de la salvación, y estamos hablando que nosotros tenemos que pelear nuestra salvación. Y si ustedes ya no son extranjeros o advenedizos, ustedes empezaron a formar parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, ¿ok? Y ahora nos está enseñando que nosotros estamos fundamentados en el llamamiento santo. Nosotros estamos fundamentados en el llamamiento de los apóstoles, ¿ok? Nosotros estamos llamados para el servicio de Dios. Recuerda, la iglesia no es el templo, la iglesia eres tú. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Aleluya, Padre precioso. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ok, no quiere decir, amados hermanos, que nuestra salvación, no quiere decir que porque yo crea. Hermanos, si viniera ahorita Dios, ¿cuántos se van y cuántos se quedan? Lo siento mucho, yo no sé. Yo no sé si me voy o me quedo, hermano. Yo mismo no sé si me voy o me quedo, hermano. Yo digo, no, pues por fe me voy. Y a mí tengo una hermanita, también yo por fe, ¿no? Por fe se quedan los dos. Si no, por fe, hermano, yo por fe me voy. Ya cuando está uno por ahí, oye, el hermano era profeta, se quedó por feo. Se quedó por fe a la hermana. ¿Cómo vamos a pelear? No la haga de todo, no lo dije por usted. Ok, Dios los bendiga, ok. Vamos a ir a otros textos bíblicos, ok. Más palabras, a mí me gusta más palabras. Ok, Hebreos 12, 22 y 23. Ok, vamos a leer Hebreos 12, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, el encabezado de ahí dice, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Debería de gritar, hermano. Dice en el nombre de Jesús, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ok, vamos a empezar en el versículo 12, ok. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que levantemos las manos para Dios. Que dejes de ser una momia, que empieces a levantar tus manos a adorarlo y que empieces a hincarte y a postrarte con Él. Eso es lo que quiere decir el versículo. Deja de jugarle a loco. Empieza a hincarte. Empieza a creerme. Empieza a adorarme. Empieza a levantar tus manitas. Ahí en tu oración está la bendición. Te quiero orando. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12 de Hebreos. En los que rechazan la gracia. Ok, desde ahí te está hablando. Acuérdate, desde el encabezado te está hablando. Te está advirtiendo de lo que te va a hablar esto. Dice, por lo cual, los que rechazan la gracia, por lo cual,
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Deja de jugarle al loco y empieza a orar. Y empieza a creerme, empieza a levantar tus manitas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, porque es esa, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tienes paz en tu vida, no vas a ver a Dios. Si no tienes santidad en tu vida, menos no vas a ver a Dios. O sea, seguid la paz y la santidad. Hay paz. Por eso el apóstol Pablo les decía, gracia y paz a vosotros de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya, Padre precioso. Gracias. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿La paz con quién? Con todos. No, pero es que un hermano no me cae bien, me cae gordo el hermano, me cae gorda la hermana. Yo puedo amar a todos, pero no puedo amar. O yo puedo amar a todos, pero no puedo perdonar a mi padre. Yo puedo amar a todos, pero no puedo perdonar a mi madre. Hay gente que ni siquiera dice, mi madre. Esa mujer, esa señora, me regaló, esa persona, esto. Pues ¿sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que yo debo de amar a mi padre y debo de amar a mi madre. Y eso es lo que yo debo de hacer. Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios te bendiga. Dice en el nombre de Jesús, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos dicen amén? So, que no digas amén, el Señor ya sabe. Dice en el nombre de Jesús, versículos 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les digo yo, de repente nos quieren contaminar, digo, no, malícienla. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Sí saben, ¿no? Cuando estaba ardiendo el monte Horeb, ¿ok? Y que entonces dijo Dios, van ahora para que crean que sí estoy contigo, Moisés, yo voy a hablarle a todos ellos ahí en el monte Horeb, ¿ok? Y entonces empezó a quemarse el monte Horeb, y entonces desde ahí, en medio del fuego, empezó a hablar Dios con ellos y les empezó a dar los 10 mandamientos. Y ellos tuvieron miedo y dijeron, no queremos morirnos, ya no queremos que Dios nos hable. Eso es lo que está hablando aquí. Dice el 19, al sonido de una trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportarlo, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Ok, lo que Dios había dicho, Dios le dijo a Moisés, mira, que no se acerque ningún animal, que no se le vaya a ocurrir a nadie subirse al monte, porque voy a agarrar todo el monte para que esté ahí mi presencia. Y todos, cuando empezaron a escuchar la voz de Dios, a todo el mundo le dio miedo porque pensaban que Dios los iba a matar. Dice el 21, y tan terrible era lo que se había, el 21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Está hablando, hermanos, está hablando aquí de nuestra salvación, está hablando de los que vamos a alcanzar la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, versículo 24, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, aleluya,
Dice el 25, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. ¿Qué? Me está hablando de que yo cuide mi salvación con temor y temblor. Me está hablando que yo no deseche su gracia. Me está hablando que no deje que se vaya a meter una raíz de amargura en mi vida y que mis hermanos sean contaminados por la misma raíz de amargura que hay en mi vida. Me está hablando de todo eso, ¿ok? Dice el versículo 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ok, nos está diciendo que cuidemos nuestra salvación. Dice el 28 y el 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengo que tener cuidado, amado hermano, de que una raíz de amargura se meta en mi vida. Tengo que tener cuidado de no odiar a mis hermanos. Tengo que tener cuidado de no estar rechazando la palabra de Dios. Y tengo que tener cuidado de lo que hablo, de lo que digo, de cómo me comporto, de lo que oro, de lo que pienso, de lo que quiero. Tu mente y tu corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tu mente y tu corazón ya no te pertenecen a ti. Mi mente y mi corazón Dios me los dejó para que yo le sirva a Dios. ¿Te acuerdas en el último momento cuando te iban a matar? ¿Te acuerdas en el último momento? ¿Te acuerdas cuando estabas en la calle? ¿Te acuerdas cuando le clamaste a Dios? Dice el Señor, vuélvete otra vez vuélvete a ese tiempo. Yo te necesito con esa actitud. Yo te necesito con una actitud humilde. Yo no necesito una persona pendenciero. Yo no necesito una mujer pendenciera. Yo no necesito una mujer que desquite su carga con los demás. Un hombre iracundo que desquite su carga con los demás. No, dice la palabra de Dios, se los he dicho muchas veces, ok, parte de mi oración, ok, cuando yo oro cada día, cada mañana que oro, yo vengo a orar con Dios y yo le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Señor Jesús, buenos días, bendito Dios. Padre, vengo a hablar contigo en el nombre de Jesús. Vengo a echar mi ansiedad sobre ti. Vengo a traer mis pensamientos cautivos a tu obediencia. Vengo a alinear mis pensamientos a tu perfecta voluntad. Empiezo a ministrar mi vida. Toma control de mi mente. Toma control de mi pensamiento. Abre mi corazón. Dame entendimiento. Pon en mi corazón el querer y el sentir para que yo escudriñe tu palabra. Lo más importante para mí es escudriñar su palabra. Estar escudriñando su palabra. Llenarme de su palabra. Llega un momento en que yo tengo que empezar a hablar con Dios y Dios va a empezar a ministrar mi vida. Dios va a empezar a ministrar mi corazón. Llega un momento, amado hermano, en que tú no tienes que buscar un lugar donde predicar, porque te empiezan a invitar a que prediques aquí, te empiezan a invitar a que prediques allá, te empiezas a llenar de Dios, empiezas a santificarte y empiezas a ser de bendición para las personas que te escuchen. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a Juan. Ok, ya saben ustedes qué dice Juan. Juan 1, 11 y 12, ok. Dice la palabra de Dios. Juan 1, 11 y 12. Esos versículos es para que usted se lo vaya. A los suyos vino. Dice la palabra de Dios. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No recibieron. Más a todos los que ¿qué? Más a todos los que lo recibieron. No le recibieron. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Ok, vamos a ir, ok. Ese versículo lo voy a ¿Juan pasar. 1 qué, pastor? ¿Mande? ¿Juan 1 qué? Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, eso se refiere a que ya no somos peregrinos, ni somos hijos de Dios. Nosotros ya no somos advenedizos, no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios, ok, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos derecho a ser herederos de Cristo Jesús.
Coherederos con Cristo Jesús y herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De las promesas. ¿De qué? Herederos. Nosotros estamos plantados en el fundamento de los apóstoles, ¿ok? Dice la palabra de Dios, los 5 ministerios de la iglesia, que uno los constituyó pastor, a uno los constituyó apóstoles, a otros los constituyó evangelistas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, ¿ok? Es apóstoles, evangelistas, profetas. Déjenme decirlos, ¿ok? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Amén. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿ok? Entonces tú ya no eres, lo que Dios te está dejando saber es que ya no eres un niño, que ahora ya tú eres un hijo de Dios, ¿ok? Y lo que Dios te está exigiendo es la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que, haz de cuenta que Dios te está agarrando y te está aventando en un rincón así, ¡zas! Y te está diciendo, esto es lo que quiero que hagas, en esto es de lo que quiero que permanezcas. Quiero que despiertes porque ya no eres cualquier cosa. Cuando me clamaste eras creación, pero yo te bendije y ahora eres un hijo mío igual que Jesús. Y ahora quiero que tengas la mente de Cristo Jesús. Quiero que llegues a la estatura del varón perfecto. Así es que saca esas raíces de odio que traes en tu corazón. Porque no nada más dañas tu vida, sino que contaminas la vida de los demás. Contaminas la vida de los demás. Ok, bueno, vamos a leer la palabra de Dios en nombre de Jesús. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Sí, 2 Corintios 3:18. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, voy a leerles el capítulo 3 de 2 de Corintios. Okay. Traigo muchas citas bíblicas, pero a mí me da risa y me da sorpresa. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? A mí me gusta leer la Biblia, yo no me canso de leer la Biblia. E incluso cuando lees la Biblia, pues te llenas de su conocimiento, Dios te da entendimiento, así es como se abre tu mente. Pues dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan, el velo se quitará, porque el velo es quitado por el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, que Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Dice la palabra de Dios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo a lo profundo de Dios. Así es que el más regalo más grande que puedo tener, ¿ok? La confirmación más grande que yo puedo tener como un hijo de Dios es que tengo revelación, y que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas, para que ellos no entendieran. Dice, pero ustedes como discípulos míos sí pueden entender mis escrituras. Así es que es una frustración bien tremenda cuando nosotros no tenemos una paz suficiente en nuestra vida, cuando no tenemos santidad. Por eso es que no podemos entender la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que tropezamos en la piedra que es Cristo Jesús, ¿ok? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo y piedra de caída que hace tropezar, porque tropiezan en la palabra. Híjole, es bien tremendo y es drástico, porque dice el Señor, no vas a tener revelación, no vas a participar de mi naturaleza divina, no vas a participar de mi bendición si no hay santidad, si no hay paz, si no hay un sometimiento en tu vida, no vas a poder participar, sino que lo que vas a participar es del espíritu de error que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que yo puedo vivir una vida en desagrado a Dios. Y no te preocupes, amado hermano, si yo vivo bien, Dios me da su Espíritu Santo, hay un crecimiento en mi vida, Dios me bendice. Si hay una raíz de amargura en mi vida y en mi corazón, no te preocupes, Dios usa el mismo diablo, Dios usa a Satanás, y dice el espíritu de error que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que yo tengo que tener cuidado, porque si yo me porto mal, ahí está el enemigo para trabajar con mi corazón, ¿ok? Y porque tiene un permiso de parte de Dios. Te voy a decir una cosa, ¿ok? Me da sorpresa lo que te voy a decir. Te voy a decir algo, que el enemigo no es tan malo. Si es malo el enemigo, el Señor lo reprenda. Pero el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida si tú te portas bien.
Aleluya. Si tú te portas bien, el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. No tiene derecho de estar haciendo cosas en tu vida porque tú tienes una vida consagrada a Dios. Inclusive hasta el enemigo no quiere acercarse a ti cuando tú tienes un poder de Dios, porque tú lo reprendes y el enemigo se va. Nosotros dañamos al enemigo cuando nosotros tenemos una vida en santidad. Y la palabra de Dios, acuérdate que Dios es nuestro legislador. ¿Sí saben lo que es un legislador, verdad? Un legislador es el que hizo las leyes, ¿ok? Entonces ya todas las leyes están estipuladas de parte de Dios. Entonces nosotros no nos damos cuenta y tropezamos en la palabra por no saber las cosas. Nosotros tropezamos en la palabra. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengo que tener una vida en paz. Tengo que tener una vida en santidad porque Dios me ama. Ok, ahora voy a leerles otra vez en el nombre de Jesús, 2 Corintios capítulo 3, para la gloria de Dios Padre. Cómo me encanta la palabra de Dios, amados hermanos. Dice la palabra de Dios. De repente se me olvida que estoy haciendo en el video otra vez. Ministros de un nuevo pacto, en el nombre de Jesús. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Okay? Aquí está hablando de Moisés, ¿okay? De cuando Moisés era como si fuera Jesucristo para los judíos, ¿okay? Y si el pacto que había con ellos, que pereció, el pacto de Moisés pereció, dice aquí en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está refiriendo a la ley, se está refiriendo a Moisés en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que está hablando de Jesucristo. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Se está refiriendo a la salvación. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ok, dice el versículo 4, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aleluya. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Aleluya, precioso Rey. Ok, vamos a Mateo. Mateo 16.
Mateo 16, en el nombre de Jesús, de 13 al 18. La confesión de Pedro. Dice en el nombre de Jesús: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, yo soy Pedro, dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, eso es la bendición que tú tienes como hijo de Dios, ok, porque Dios te empieza a dar revelación, empiezas a mirar como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, empezamos a hablar la palabra de Dios, empezamos a entender la palabra de Dios, nos empezamos a afianzar, sabemos, ahora tú ya sabes que tú no eres cualquier cosa, tú no eres un advenedizo, dice que tú no eres un peregrino, tú no eres un... ¿Cómo dijiste? Ok, un forastero o peregrino. Tú eres un forastero o un advenedizo. O sea que tú no eres cualquier cosa. Nosotros somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Y estamos llamados para estar afianzados en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas. Ok, dice la palabra de Dios: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, que creemos en su nombre, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, tenemos que bendecir a nuestro Dios. Gracias, Padre precioso. Dios les bendiga, más hermanos, esta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias, hijo. Dios te bendiga.